Detente en este momento. No continúes deslizando la pantalla. No cambies de video. No cierres esto. Lo que estás por escuchar no es un mensaje cualquiera de Internet. Esto fue preparado para ti mucho antes de que llegaras al mundo. Y si continúas viendo estos próximos minutos, es porque algo en tu interior ya lo sabe. Porque hay personas que llegan a este contenido por coincidencia. Y hay personas que llegan porque fueron conducidas. ¿Sabes cuál eres tú? Existe una pregunta que los seres humanos hemos intentado responder desde los albores de la historia. Una pregunta que nos roba el descanso, que divide familias, que edifica congregaciones y también las derrumba. Una pregunta tan poderosa que cuando alguien la responde incorrectamente, altera el rumbo completo de su vida espiritual. Y esa pregunta es esta: ¿por qué yo? ¿Por qué, de entre todos los millones de personas que existen en este planeta, de entre todos los que han vivido y fallecido sin conocer a Dios, hay algunos que son convocados, que son transformados, que son rescatados y otros que no? ¿Por qué tú escuchas la voz de Dios y tu prójimo no? ¿Por qué tu corazón fue suavizado y el de otro permaneció duro como roca? ¿Es acaso un logro tuyo? ¿Fue tu decisión? ¿Fuiste tú quien escogió a Dios o fue Dios quien te escogió a ti? Esta pregunta no tiene una respuesta humana, tiene una respuesta divina. Y esa respuesta está inscrita en la palabra de Dios desde antes de que el mundo fuera creado. Hoy vamos a adentrarnos en ese territorio. Vamos a abrir las páginas más profundas, más incómodas, más majestuosas de la Escritura. Y te prometo algo: si llegas al final de este mensaje, jamás volverás a contemplar tu fe de la misma manera. Pero antes de continuar, necesito que comprendas algo. Lo que vas a escuchar hoy no es popular. No es lo que la mayoría de las congregaciones proclaman desde sus púlpitos. No es el mensaje que te hará sentir bien contigo mismo de manera superficial. Pero es la verdad. Es la verdad que libera. Es la verdad que humilla al orgulloso y exalta al quebrantado. Es la verdad que hizo temblar a Agustín de Hipona, que transformó a Juan Calvino, que hizo llorar a Charles Spurgeon, que sostuvo a los mártires cuando las llamas ya los envolvían. Y esa verdad comienza con una sola palabra: elección. La doctrina de la elección divina, la enseñanza de que antes de que el mundo fuera formado, antes de que tú respirases por primera vez, antes de que cometieras tu primer pecado o tu primera buena acción, Dios ya había escogido a su pueblo, no basándose en lo que ese pueblo haría, no en que ese pueblo lo buscaría, no en nada que resida dentro del ser humano, sino únicamente en su soberana, incomprensible e inmerecida gracia. ¿Te genera incomodidad eso? Bien, deberías sentirte incómodo porque la soberanía de Dios jamás ha sido cómoda para el orgullo humano. Pero permanece, porque lo que viene después de la incomodidad es algo que pocas almas llegan a experimentar. La paz absoluta que proviene de saber que tu salvación no depende de ti. Abre tu Biblia porque cada afirmación que haremos hoy estará anclada en ella. Comenzamos en Efesios capítulo 1, versículos 3 al 6. El apóstol Pablo escribe estas palabras que son dinamita espiritual. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha, delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Léelo nuevamente. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Antes de que existieras, antes de que pecaras, antes de que oraras, antes de que leyeras una sola página de la Biblia, antes de que dijeras que sí a Dios, Él te escogió, no como reacción a algo tuyo, no como respuesta a tu búsqueda, sino en el puro afecto de su voluntad, su soberana voluntad, su elección libre y sin condición. Pero aguarda. Hay algo que debo decirte ahora mismo, porque si no lo hago, este mensaje puede ser interpretado de una manera terrible. La doctrina de la elección no es un mensaje de desesperanza, no es un mensaje que deba llevarte a cruzar los brazos y decir, entonces, ¿para qué hago algo si Dios ya lo decidió todo? Eso sería una distorsión, una herejía, y la examinaremos en su momento. Lo que la elección verdaderamente es el fundamento más sólido sobre el que puede pararse un alma humana. Y voy a mostrarte por qué. Piensa por un instante en lo frágil que sería tu fe si dependiera de ti.
Piensa en los días en que no tienes ánimo de orar, los días en que la Biblia se siente árida, los días en que la duda te asalta, cuando el pecado te arrastra, cuando la vida se deshace frente a tus ojos y Dios parece estar en silencio. Si en esos días tu salvación dependiera de tu esfuerzo, de tu coherencia, de tu fidelidad, ¿cuántos de nosotros permanecería en pie? Ninguno, absolutamente ninguno, porque somos frágiles, somos inconstantes, somos polvo. Pero aquí está la gloria del Evangelio. Aquí está la razón por la que los ángeles inclinan sus rostros. Tu salvación no recae sobre tus hombros, recae sobre los hombros del Hijo eterno de Dios. Y lo que Dios inició antes de la fundación del mundo, lo lleva a término. Lo que el Padre eligió, el Hijo lo redime y el Espíritu lo sella. Una Trinidad, perfecta actuando en perfecta unidad para garantizar la salvación de cada uno de sus escogidos. Ninguno se extraviará, ni uno solo. Juan capítulo 6, versículo 37. Jesús mismo lo declara. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Todo lo que el Padre entrega al Hijo viene. No puede dejar de venir. El acercamiento a Cristo es la consecuencia inevitable de la elección del Padre. Y el que viene no es rechazado jamás, bajo ninguna circunstancia, independientemente de cuán grande sea su pecado, cuán profunda su indignidad, cuán extensa su historia de rebelión. ¿Percibes eso? ¿Sientes el peso de esa promesa? Jesús está diciendo, Padre, dame a los que elegiste, y yo los guardaré, no perderé a ninguno. Y en el versículo 39 del mismo capítulo lo ratifica. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Nada se pierde. Todo resucita. La salvación es segura porque su autor y consumador es el propio Dios. Ahora bien, antes de que continúes escuchando, necesito preguntarte algo. Y quiero que lo consideres con seriedad, no de manera superficial. ¿Has llegado a este punto de tu vida espiritual donde realmente te has cuestionado por qué crees lo que crees? ¿O simplemente has heredado una fe de tu familia, de tu cultura, de tu congregación, sin jamás haberla examinado a la luz de la Escritura? Porque hay una diferencia enorme entre la fe heredada y la fe revelada. Y lo que viene a continuación, en este mensaje podría ser el momento en que esa distinción se vuelva completamente nítida para ti. Regresemos a la Escritura. Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30. Aquí Pablo nos entrega lo que los teólogos denominan la cadena dorada de la salvación. Escucha cada eslabón, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Conoció, predestinó, llamó, justificó, glorificó. 5 eslabones, una cadena que no se quiebra. El mismo grupo que Dios conoció de antemano es el mismo que predestinó. El mismo que predestinó es el mismo que llamó. El mismo que llamó es el mismo que justificó. Y el mismo que justificó es el mismo que glorificó. No hay ningún punto en esa cadena donde alguien cae. No hay ningún eslabón roto. La glorificación está tan asegurada como la presencia divina. Y eso, amigo mío, es lo que Pablo denomina la seguridad eterna del creyente. Pero ahora llega la pregunta que muchos de ustedes están formulando, y es una pregunta legítima, una pregunta importante. Si Dios escoge a algunos, ¿qué ocurre con los que no son escogidos? ¿Es Dios injusto? ¿Es Dios cruel? ¿Cómo puede un Dios amoroso condenar a personas que nunca tuvieron la oportunidad de ser elegidas? Esta objeción ha estado presente desde los tiempos del apóstol Pablo, y precisamente por eso Pablo la responde directamente en Romanos capítulo 9. Y lo que dice allí es uno de los pasajes más complejos, más hondos y más gloriosos de toda la Escritura. Escucha con atención Romanos 9, versículos 10 al 16. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Detente ahí.
Pablo anticipa exactamente la objeción que muchos tienen. ¿Hay injusticia en Dios? Y su respuesta es categórica: en ninguna manera. Pero entonces surge la pregunta crucial: ¿por qué no hay injusticia? ¿Cuál es el argumento de Pablo? El argumento no es que todos tengan la misma oportunidad. El argumento es que nadie merece la misericordia. Nadie. Absolutamente nadie. Cuando Dios muestra misericordia a Jacob y no a Esaú, no está siendo injusto con Esaú. Está siendo extraordinariamente misericordioso con Jacob. La justicia de Dios jamás exige que salve a nadie. Lo que la justicia exige es que condene a todos, porque todos pecaron. Por lo tanto, cada alma que Dios salva es un milagro de gracia, y cada alma que no salva recibe exactamente lo que merece: justicia. ¿Comprendes el cambio de perspectiva? La pregunta no es ¿por qué Dios no salva a todos? La pregunta asombrosa es ¿por qué Dios salva a alguno? Porque si la justicia fuera el único atributo de Dios en juego, todos estaríamos perdidos. Todos, tú y yo incluidos. El hecho de que Dios haya decidido rescatar a un pueblo para sí mismo a cualquier costo, incluyendo la vida de su propio Hijo, es la demostración más extraordinaria de amor que el universo ha contemplado jamás. Y hablando del Hijo, necesitamos hablar de Cristo, porque la doctrina de la elección nunca puede separarse de la persona y obra de Jesucristo. Nunca. Quien separa la soberanía del Padre de la redención del Hijo está proclamando algo que no es el Evangelio bíblico. La elección siempre es en Cristo. Efesios 1, versículo 4 lo declara con claridad: según nos escogió en Él, en Cristo, no fuera de Cristo, no independientemente de Cristo. Lo que esto significa es devastadoramente hermoso. Significa que antes de la fundación del mundo, el Padre contempló a su amado Hijo y dijo: este pueblo será tuyo. Habrás de redimirlos. Tu sangre los lavará. Tu obediencia los justificará. Tu resurrección los sellará, y ninguno de ellos se extraviará. Y el Hijo respondió con amor eterno: aquí estoy, envíame. Y así fue que en la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, para que recibiésemos la adopción de hijos. Gálatas 4, versículos 4 y 5. La encarnación no fue un plan de contingencia. No fue Dios reaccionando al pecado humano con improvisación. Fue el cumplimiento perfecto de un plan eterno. Cristo vino al mundo no para hacer posible la salvación de todos por igual, sino para garantizar la salvación de cada uno de sus elegidos en particular. Eso es lo que Jesús mismo declara en Juan 10, versículo 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Por las ovejas, sus ovejas, las que el Padre le entregó. Y en el versículo 27 del mismo capítulo: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie, ni el pecado, ni el mundo, ni siquiera ellas mismas. Están en la mano del Hijo. Y en el versículo 29 agrega: mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Dos manos, la mano del Hijo y la mano del Padre. El elegido está entre las dos. ¿Quién puede arrebatarlo? Pero ahora debo detenerme y decirte algo que quizás nadie te ha dicho con esta claridad, porque hay una trampa en la que muchas personas caen cuando escuchan por primera vez sobre la elección divina. Y esa trampa puede arruinar tu vida espiritual si no la reconoces a tiempo. La trampa se llama fatalismo. El fatalismo dice: si Dios ya eligió a quienes va a salvar, entonces yo no necesito hacer nada. Si soy elegido, me salvaré de todas formas. Si no soy elegido, nada que haga lo cambiará. Y con ese razonamiento la persona se sienta, cruza los brazos y aguarda pasivamente a ver qué ocurre. Esto es una herejía peligrosa, y no tiene nada que ver con lo que la Biblia enseña sobre la elección. ¿Por qué? Porque Dios no solo escogió el fin, sino también los medios. Efesios 2, versículo 10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios preparó las obras, pero también preparó que anduviésemos en ellas. El elegido no es un autómata que se salva automáticamente sin ninguna participación. El elegido es transformado por el Espíritu Santo, que produce en él fe, arrepentimiento, amor y obediencia. Esas son las evidencias de la elección, no sus causas. Primera de Tesalonicenses 1, versículos 4 y 5.
sabiendo, hermanos amados, de Dios vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. ¿Cómo supo Pablo que los tesalonicenses eran elegidos? No por una revelación especial, sino porque el evangelio llegó a ellos con poder, con transformación genuina, con fruto visible. La elección se reconoce por sus efectos. Entonces, si estás escuchando este mensaje hoy y algo en tu interior se conmueve, si hay un hambre, una sed, una convicción, una sensación de que esto te habla directamente, no lo ignores, no lo racionalices, porque ese movimiento interior no es tuyo, es el Espíritu Santo obrando, y el Espíritu no obra en vano. El Espíritu convoca a los que el Padre eligió, y los que el Padre eligió acuden, siempre acuden. Juan 6, versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Ninguno puede. Es una imposibilidad. El ser humano en su estado natural no puede acercarse a Cristo. No desea acercarse a Cristo. Está muerto en sus delitos y pecados, como dice Efesios 2, versículo 1. Un muerto no puede responderse a sí mismo. No puede caminar hacia la luz. No puede elegir la vida. Necesita vida para poder elegir la vida. Y esa vida la otorga Dios soberanamente, a quien Él quiere, cuando Él quiere, por los medios que Él quiere. Ezequiel 36, versículos 26 y 27. Dios habla a través del profeta. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Ves lo que sucede aquí? Dios no dice, si tú cambias tu corazón, entonces yo enviaré mi espíritu. Dios dice, yo daré corazón nuevo, yo pondré mi espíritu, yo haré que andéis. La iniciativa es completamente divina, el cambio es completamente divino. La obediencia resultante es el fruto de lo que Dios realiza, no la condición para que Dios actúe. Esto es la regeneración, el nuevo nacimiento. Juan capítulo 3. Jesús le dice a Nicodemo, un maestro de Israel, un hombre religioso, estudioso y moralmente serio. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede ver. No está dificultado para verlo. No es que le cueste mucho verlo. No puede verlo. La ceguera espiritual es total. La muerte espiritual es real. Y el único remedio es el nuevo nacimiento, que Jesús mismo describe como algo que proviene del Espíritu soberanamente, como el viento que sopla donde quiere. Juan 3, versículo 8. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El Espíritu, como el viento, no pide permiso, no negocia, no aguarda a que el hombre esté listo. Sopla donde quiere, cuando quiere, y produce nuevo nacimiento en quien quiere. Y ese nuevo nacimiento produce fe. Fe que entonces se extiende hacia Cristo. Clama por misericordia y es justificada por gracia. Fe no como causa de la elección, sino como consecuencia de la elección. ¿Ves la diferencia? El sistema de pensamiento que afirma que Dios elige porque previó que ciertos individuos creerían, invierte el orden bíblico, convierte la fe humana en la causa por la que Dios elige, y eso transforma la salvación en algo que el ser humano inicia y Dios confirma. Eso no es gracia, es mérito disfrazado de gracia. Y el apóstol Pablo fue absolutamente explícito al respecto. Efesios 2, versículos 8 y 9, quizás los versículos más conocidos del Nuevo Testamento. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esto no de vosotros. El esto en el texto griego abarca toda la construcción. La gracia, la fe, la salvación. Todo el conjunto no proviene de ti, es don de Dios. Y si es un don, no se merece, no se gana, no lo produce el receptor. Primera de Corintios 4, versículo 7. Pablo formula algo que deja sin respuesta a todo corazón orgulloso. ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Por qué crees? Porque Dios te otorgó fe. ¿Por qué te arrepentiste? Porque Dios te concedió arrepentimiento. ¿Por qué buscas a Dios? Porque Dios depositó esa sed en ti. Todo lo que posees en el ámbito espiritual lo recibiste. Nada es tuyo originalmente. Todo es gracia.
Y esa es exactamente la razón por la que la gloria le pertenece únicamente a Él. Soli Deo gloria. Solo a Dios la gloria. Esa frase que resonó en el corazón de la Reforma del siglo XVI, que hizo levantarse a Lutero ante el Papa, que sostuvo a Calvino en Ginebra, que brotó de los labios de los mártires en las hogueras, de Oxford y Smithfield. Solo a Dios la gloria. No a mí que creí, no a mí que me arrepentí, no a mí que decidí seguir a Cristo. A Dios que me escogió, a Dios que me regeneró, a Dios que me otorgó fe, a Dios que guardó esa fe y la guardará hasta el final. Filipenses 1, versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que comenzó, no el que te ayudó a comenzar, no el que respondió a tu comienzo, el que comenzó. Dios es el iniciador, y el que comenzó perfeccionará. No dejará la obra a la mitad, no la abandonará si fallas, no la retirará si pecas, gravemente por un periodo de tu vida. La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto nos lleva a una de las doctrinas más consoladoras de toda la teología reformada, la perseverancia de los santos, o como algunos la denominan, la preservación de los santos, porque el énfasis bíblico no está tanto en que el santo persevera por su propia fortaleza, sino en que Dios preserva a sus santos y esa preservación se manifiesta en que perseveran. Juan 10, versículos 28 y 29 ya los vimos. Romanos 8, versículo 30 y versículos 38 al 40 también los conocemos. Pero hay otro texto que quiero que escuches en este momento, porque es quizás el más íntimo de todos. La oración sacerdotal de Jesús en Juan 17. El Señor está en la víspera de su crucifixión. ¿Y qué hace? Ora. Y ora por sus elegidos. Versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Y versículo 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió. El Hijo de Dios, horas antes de su muerte, intercede específicamente por sus elegidos y declara que los guardó y que ninguno se extravió. Y esa intercesión no concluyó en la cruz. Romanos 8, versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ahora mismo, en este preciso instante, mientras escuchas estas palabras, el Hijo de Dios está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de sus elegidos, por nombre, individualmente, de manera permanente. ¿Cómo puede perderse un alma por la que el Hijo Eterno intercede ante el Padre Eterno? Es imposible. La cadena se sostiene. El elegido es guardado no porque sea fuerte, sino porque su guardador es infinitamente fuerte. Y aquí quiero detenerme, para hablarte de algo que sé que muchos de ustedes cargan, porque no todos los que escuchan este mensaje se encuentran en un lugar de certeza y paz. Algunos están en un lugar de duda, de oscuridad. Quizás llevan tiempo sin sentir la presencia de Dios. Quizás han fallado de una manera que les avergüenza profundamente. Quizás se preguntan si alguna vez fue genuina su fe, o si todo fue solo emoción religiosa. Y en ese lugar de duda quizás se preguntan, ¿soy yo elegido? ¿Cómo puedo saberlo? Esa es la pregunta más honesta que puedes formular, y la Biblia la responde. Segunda de Pedro 1, versículos 5 al 10. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. ¿Ves? La certeza de la elección se busca y se fortalece. No con especulación mística, no intentando escudriñar los decretos ocultos de Dios antes de la creación, sino observando el fruto del Espíritu en tu propia vida. ¿Hay en ti amor genuino por Cristo, aunque imperfecto? ¿Hay dolor por el pecado, aunque a veces caigas? ¿Hay hambre por la palabra de Dios? ¿Hay amor hacia los hermanos en Cristo? ¿Hay un rechazo, aunque sea débil, hacia lo que Dios rechaza? Esas son las huellas del Espíritu.
Esas son las señales del elegido, no la perfección, sino la dirección. Primera de Juan capítulo 2, versículo 19, habla de personas que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. La apostasía permanente, el abandono definitivo de la fe, es señal de que nunca hubo vida verdadera. Pero la lucha, el retorno después de la caída, la incapacidad de quedar satisfecho con el pecado, el anhelo de Dios incluso en los momentos más oscuros, eso habla de algo que no puede ser imitado. Eso habla de vida sobrenatural, de elección, real. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8, versículo 16. No como voz audible, no como revelación especial, sino como la certeza interior que el Espíritu produce cuando la palabra es creída, cuando la oración es genuina, cuando el amor a Cristo no puede explicarse por ninguna razón natural. Quiero ahora llevarte a un texto que quizás no esperas en este contexto, porque hemos hablado mucho de la soberanía de Dios en la salvación, pero la soberanía de Dios nunca anula la responsabilidad humana. Nunca. Y si alguien te dice que la doctrina de la elección hace innecesaria la predicación del Evangelio o que hace irresponsable al ser humano, esa persona no ha comprendido ni la soberanía de Dios, ni la responsabilidad humana tal como la Biblia las presenta juntas. Hechos 16, versículo 14. Lidia, la primera convertida en Europa. Lucas escribe: Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. El Señor abrió el corazón. Lidia escuchó la predicación de Pablo. Ambas cosas son verdad al mismo tiempo. La apertura del corazón es soberana. La predicación es responsabilidad humana. Dios utiliza la predicación como el medio a través del cual obra la elección. No son opuestos, son complementarios. Romanos 10, versículos 14 y 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? La cadena de la salvación incluye predicadores enviados que proclaman la palabra, que el Espíritu usa para producir fe, que se extiende hacia Cristo, que salva al elegido. Dios no salva a personas al margen de los medios, los salva a través de ellos. Y el medio principal es la proclamación del Evangelio. Por eso la doctrina de la elección, lejos de paralizar la misión, la impulsa. Cuando Pablo fue a Corinto, tuvo temor y el Señor le habló de noche en visión. No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, pues tengo mucho pueblo en esta ciudad. Hechos 18, versículos 9 y 10. Tengo mucho pueblo en esta ciudad. Los elegidos estaban en Corinto. El Señor lo sabía, y precisamente porque lo sabía, envió a Pablo a proclamar. La soberanía de Dios es el fundamento del celo misionero, no su adversario. Así vivieron los reformadores. Así vivió Calvino, predicando en Ginebra 2 veces los domingos y cada día por semanas alternas, enfermo, agotado pero imparable. Así vivió Whitefield, predicando al aire libre a decenas de miles de personas, convencido de que entre esa multitud había elegidos, a los que el Espíritu llamaría. Así vivió Spurgeon, el príncipe de los predicadores, calvinista convencido, que semana tras semana llenaba el Metropolitan Tabernacle con personas llegadas de toda Londres, porque el fuego de la soberanía de Dios ardía en su predicación. La teología de la gracia soberana no produce cobardes, produce leones. Y ahora necesito hablarte de algo que he estado guardando para este momento del mensaje, algo que es quizás lo más personal, lo más íntimo, lo más desafiante de todo, lo que hemos dicho hasta ahora. La doctrina de la elección tiene una implicación que muchas personas nunca consideran, y es esta: si eres creyente, si hay en ti fe genuina en Cristo, si hay en ti amor real por Dios aunque sea pequeño y tembloroso, esa fe no te pertenece. Originalmente a ti, te fue dada. Y si te fue dada, la única respuesta posible es gratitud. Gratitud radical. Gratitud que transforma la manera en que te ves a ti mismo, la manera en que percibes a los demás, la manera en que transcurre cada día de tu vida.